pausa. Y bueno, les agradezco por unirse. Y quiero comentarles un poquito sobre la experiencia de nuestro facilitador el día de hoy. Él es de Colombia, es doctor en dirección de proyectos y cuenta con más de 11 años de experiencia como investigador y docente en el área de neurociencias, biología, salud y gestión. Su perfil va combinado con toda la innovación aplicada, con un nivel de impacto en salud, educación y ciencia. Ha publicado más de 20 artículos científicos, asimismo ha liderado y participado en investigaciones nacionales e internacionales, muchas de ellas financiadas por ciencias e ICTex. Aborda temas como el deterioro cognitivo, la telesalud y la sin más preámbulo, quiero dar palabras al maestro para que nos la sesión. Bueno, buenas noches. ¿Le iniciamos? Algo que no podemos hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lendy, y a todas las personas que están conectadas. Eh, quiero confirmar si pueden ver mi presentación. Sí, porque Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que hace parte de algunas de las líneas de trabajo que mantengo, que es neurociencias enfocada a el envejecimiento. Y vamos a tratar acerca de plasticidad y reserva cognitiva y esto cómo impacta o cómo lo podemos manejar en los procesos de educación que desarrollamos para personas mayores. Entonces, lo primero que quiero que hablemos y que tengamos como la claridad es qué es la neuroplasticidad. Entonces, y esto cómo se va a relacionar con este término de reserva cognitiva. Cuando hablamos de neuroplasticidad, estamos hablando de que es una función de nuestro cerebro, de nuestra capacidad de nuestro sistema nervioso, y es responder tanto de una manera funcional como estructural para varias cosas. Digamos que uno la neuroplasticidad la puede ver desde dos componentes y vamos a ver en la siguiente diapositiva que lo vamos a ver desde los componentes funcionales del aprendizaje o desde los desarrollos que hace nuestro cerebro para suplir algunas deficiencias que se han creado por algunas patologías o por algunos trastornos que se desarrollan a través del tiempo. ¿Listo? Esta plasticidad entonces va a ir encaminada a poder tener una reorganización de nuestras capacidades cerebrales, aumento o cambios en la sinapsis y esto pues lleva a que nuestro cerebro tenga unas características diferentes o mejores cuando llevamos procesos de plasticidad. Entonces, cuando hablamos de neuroplasticidad, tenemos que irnos o ir hasta la etapa de gestación. La neuroplasticidad, dentro de la neuroplasticidad, hace, o dentro de esos procesos, también hace parte de la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas y por lo general se va a dar cuando nosotros estamos en esa etapa intrauterina. Entonces vamos a tener un proceso de, déjame yo, pero déme un momento, coloco el señalador. Listo. Vamos a tener un proceso aquí, cuando estamos en, de manera, en el neurodesarrollo, vamos a tener unos procesos de neurogénesis que en esa etapa prenatal van a permitir la consolidación o la maduración de las neuronas. Posteriormente, cuando estamos en la infancia, vamos a tener unos procesos de sinaptogénesis que se refiere a la creación de nuevas sinapsis y esto lo vamos a acompañar hasta la adolescencia. Digamos que en esta imagen nos muestran la adolescencia, pero esto no es solamente un proceso que se da en las primeras etapas, sino que lo vamos a mantener durante toda nuestra vida. Vamos a tener la capacidad de desarrollar los procesos de sinaptogénesis. Entonces, ¿qué va a impactar en ese desarrollo en nuestras primeras etapas de vida? Va a impactar que tengamos o no características de cuidado. Se ha demostrado que niños que tienen mejores, que nacen en condiciones sociales
y emocionales estables van a tener unos procesos de maduración mucho más lentos que niños que nacen en procesos de condiciones sociales adversas y emocionales también adversas, y esto hace que esos cerebros, aunque maduren más lento, van a tener mayor capacidad en el adulto de de conservarse hasta la vejez. Adicionalmente, ¿qué garantiza que cuando somos adolescentes podamos tener procesos de sinaptogénesis o de creación de nuevas sinapsis? Pues digamos, la educación que recibimos, eh, las interacciones sociales con las cuales estamos involucrados y el uso, eh, digamos que de redes sociales o el uso reducido de redes sociales y de instrumentos como el celular o las pantallas van a garantizar que tengamos una mejor creación de sinapsis. Sin embargo, y aquí quiero hacer una acotación, nosotros cuando estamos en el proceso, en estos procesos de desarrollo, vamos a tener aquí que vamos a tener varias etapas. Como podemos ver acá en esta imagen, en las primeras etapas del neurodesarrollo, cuando estamos creando o del desarrollo de la sinaptogénesis o de las conexiones de nuestras neuronas, vamos a ver cómo vamos a tener unas etapas de mucha creación de redes neuronales, de conexiones de las neuronas, y en algún punto, antes del nacimiento o con la edad, es importante, va a haber una poda de estas conexiones. Entonces, antes de nacer, nosotros sufrimos, o en las primeras etapas de vida, en los años de vida sufrimos algo que es la poda neuronal, pero en el envejecimiento también se van a ver procesos de poda neuronal, o sea, vamos a tener menos capacidades o menos capacidades de conexiones. Ya vamos a ver que esto no es patológico, sino es una condición normal, pero vamos a ver que en el envejecimiento es reversible. Entonces, la plasticidad que ya tenemos o que vamos a estructurar, vamos a manejarlo de dos tipos de neuroplasticidad. Una plasticidad de tipo estructural y una plasticidad de tipo funcional. Cuando nosotros creamos plasticidad estructural, cuando logramos, digamos que crear esa plasticidad, cuando hacemos procesos en los cuales vamos a vivir experiencias, ¿cierto? Y esas experiencias o cambios en las memorias pues van a generar unos cambios físicos en la estructura de nuestro cerebro. O cuando hablamos de plasticidad funcional, lo estamos o se genera cuando nuestro cerebro se adapta cuando ha habido un daño en algún área cerebral. Entonces, para poderlo ver de manera mucho más, digamos que de una manera más estructural, la neuroplasticidad estructural se va a dar a la remodelación o se refiere a esa remodelación física que va a tener nuestro tejido cerebral en respuestas a aprendizajes y nuevas experiencias. Esta neuroplasticidad es muy importante porque nos va a garantizar nuevas habilidades, ¿cierto?, de nuestro cerebro y van a generar cambios en la estructura y esto va a generar aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos de aprendizaje, estamos haciendo procesos de neuroplasticidad. ¿Listo? ¿Cómo se va a dar estos procesos de neuroplasticidad? Pues se van a dar porque hay mayor número de sinapsis o de conexiones y ese número de conexiones pues van a generar, se van a formar cuando hay aprendizaje, cuando hay procesos de memorias, cuando hay procesos de experiencias y ya vamos a ver esos cambios cómo se dan. Por otro lado, tenemos la neuroplasticidad funcional. En la neuroplasticidad funcional van a haber cambios que se van a asociar a disfunciones o injurias o daños en el tejido cerebral. Entonces, lo que va a pasar es que cuando hay estas injurias o estos daños, el tejido que preexiste, o sea, que sobrevive y que queda en buenas condiciones, va a comenzar a generar nuevas conexiones o sinápticas para mantener o recobrar las funciones que se han perdido. Entonces, tenemos dos tipos de adaptaciones cerebrales, una mediada por el aprendizaje y una mediada por los procesos de patológicos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las bases de esa neuroplasticidad? Entonces, vamos a tener que, como veníamos hablando, vamos a tener una experiencia y esa experiencia, pues vamos a tener que hay diferentes niveles de cambio a nivel de nuestro cerebro. Unos a nivel molecular, donde vamos a hacer cambios en el tráfico iónico. Entonces, para, digamos que los que ingresan a este proceso de formación en neurociencias o los que no tienen, digamos que
bastante conocimiento, eh, la sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas, se media por los intercambios iónicos que se dan al interior de la célula. Entonces, a nivel molecular, yo lo que voy a hacer es que voy a mejorar esas características químicas de la sinapsis para garantizar que las conexiones o el flujo de información sea mucho mejor. A nivel celular, ya vamos a cambiar cómo está organizada nuestra célula. Entonces vamos a mejorar la disposición y el número de sinapsis, y a mayor número de sinapsis, mejor comunicación, mayor aprendizaje. La estructura de las espinas dendríticas ya la vamos a ver, y las ramificaciones axonales, lo que quiere decir que vamos a cambiar la estructura, nuestras neuronas van a cambiar sus formas, van a volverse más ramificadas, van a tener mayores dendritas, y eso va a permitir que tengamos mejores comunicaciones. Y a nivel cerebral, ya hay un cambio de esos mapas corticales, hay una mejor integridad de la comunicación entre las áreas cerebrales, y la toma de decisiones o la toma de acciones ya no se hace solo con unas áreas, sino, como podemos ver en la imagen, funcionalmente para generar acciones utilizo mayor cantidad de recursos cerebrales que me permiten mejorar esas acciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí esta imagen. Esta imagen me parece genial porque muestra la de arriba. Vamos a ver la aquí ampliada. Vamos a ver entrenamientos cognitivos o entrenamientos motores o cualquier tipo de entrenamiento que genere aprendizaje. Vamos a ver en esta imagen cómo se percibe una neurona antes de esos entrenamientos, después de 2 semanas de estimulación cognitiva, cómo han cambiado un poco, han nacido algunas conexiones nuevas, pero después de 2 meses de estimulación cognitiva, vamos a ver cómo estas neuronas van a ampliar sus redes neuronales. Y esto es importante porque en el aprendizaje, pues lo vamos a lograr gracias a la consolidación de estas redes neuronales, lo que implica entonces que cuando estamos hablando de procesos de plasticidad neuronal, no nos podemos quedar que vamos a hacer plasticidad neuronal solo con un entrenamiento de un día, de una hora, sino que debemos hacer procesos repetitivos, constantes y conscientes del proceso de aprendizaje para garantizar la consolidación de esa plasticidad neuronal. Otro mecanismo de plasticidad neuronal, lo vamos a ver acá. Si se dan cuenta, esto es una neurona, y aquí en el borde de la neurona, en este dendrita, vamos a tener una especie como de proyecciones chiquitas. A esto se le conoce espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas tienen la característica que nos permiten conectar con más neuronas. Entonces, cuando yo tengo procesos de conexión o de aprendizaje y estoy estimulando la plasticidad neuronal, lo que voy a hacer es que las neuronas van a generar mayor número de dendritas, y estas dendritas me van a permitir mejores conexiones. Entonces voy a ir a aprender. Cuando dejo de tener esa estimulación o eh, evito la estimulación cognitiva o el trabajo motor o el aprendizaje, o estoy en procesos de estrés crónico, vamos a tener una reducción de esas espinas dendríticas, y por ende vamos a perder la conexión de las neuronas. Entonces vamos a perder algunas características aprendidas, o vamos a reducir nuestras capacidades también de pronto de alguna manera cognitivas o motoras. ¿Listo? Y algo muy importante para el aprendizaje, y es a nivel molecular, es algo denominado potenciación o potenciación a largo plazo. ¿Qué es la potenciación a largo plazo? Imaginemos que estamos aprendiendo a cocinar y es la primera vez que vamos a tener un cuchillo en nuestras manos, y el chef nos dice que piquemos o que cortemos una zanahoria. Y la primera vez que lo hacemos de manera brusca. Pero a medida que vamos entrenando ese proceso de cortar la zanahoria, al final de un tiempo hemos aprendido a cortarla como un chef profesional. ¿Cómo logramos esto? Pues porque hemos logrado lo que hemos visto anteriormente, pero también ese proceso sináptico del flujo de la información se va a ver potencializado a esto que llamamos potenciación a largo plazo. Y si se dan cuenta, la diferencia entre una imagen y la otra es que aquí en la neurona presináptica vamos a tener mayor número de neurotransmisores y vesículas sinápticas,
que van a liberar ese neurotransmisor, pero también aquí a nivel de la neurona posináptica vamos a tener una mayor cantidad de receptores de ese neurotransmisor. Eso nos va a permitir entonces que vamos a tener una sinapsis mucho más rápida y vamos a tener la capacidad de controlar mejor los movimientos. Otra imagen mucho más clara, como con mecanismos de plasticidad sináptica, la liberación de BNDF, que es una neurotrofina que permite la plasticidad neuronal. Vamos a aumentar el número de receptores y por ende pues vamos a aumentar también el número de espinas dendríticas, de proteínas que garantizan también esa neuroplasticidad y esto nos va a permitir mejorar nuestras habilidades tanto motoras como cognitivas. Ahí también se está dando un proceso de aprendizaje. Si se dan cuenta en la imagen, pasamos de tener solo una vesícula con un neurotransmisor a más de una. Hemos aumentado los receptores de esos neurotransmisores y esto va a hacer que la velocidad de disparo de la sinapsis sea mucho más rápida, por ende vamos a tener, digamos que mejores capacidades cognitivas o mejores capacidades motoras. Pero en contravía, esto también lo podemos perder. ¿Y cuándo lo perdemos? Cuando estamos en procesos de estrés, cuando liberamos cortisol, cuando tenemos procesos inflamatorios a nivel neuronal, cuando sufrimos de diabetes, cuando tenemos obesidad o cuando tenemos enfermedades cardiovasculares. Entonces también aquí es importante entender que existen factores que benefician los procesos de plasticidad y factores biológicos que también o de salud que también van a ir en contra y en declive de los procesos de plasticidad neuronal. Listo. Entonces, esto es como en general, digamos, lo que hablamos de la plasticidad neuronal. Sin embargo, tenemos unas características importantes ya que son a nivel ya del sujeto. Entonces, cuando hablamos de plasticidad en el envejecimiento, vamos a ver vamos a ver que hay todos los organismos que envejecen van a tener un deterioro sináptico que no es patológico. O sea, nosotros por condiciones normales del envejecimiento vamos a tener un deterioro de esas conexiones sinápticas que son irreversibles. O sea, que aunque sean acumulativos son irreversibles. Y esto es importante porque quiere decir que las personas mayores pueden revertir o a medida que vamos en envejecimiento podemos revertir ese proceso de deterioro de conexiones o de esas pérdidas de conexiones que estamos sufriendo. Y otra cosa importante es que esos cambios que se van a dar son sutiles en un comienzo, entonces yo no los voy a reconocer y se van a hacer evidentes ya cuando la acumulación de esa pérdida o de ese deterioro sináptico sea muy grande. ¿Listo? O sea, no es un daño puntual que se va a dar como el evento cerebrovascular, que yo después de tener un evento cerebrovascular puedo percibir inmediatamente o después de todo el proceso de tratamiento que la persona tiene un problema de memoria, problema de lenguaje, problemas en el habla, en la motricidad. Acá, en el envejecimiento, es un proceso acumulativo que no va a ser visto desde las primeras etapas de esa acumulación, sino que lo vamos a ver ya muy en etapas avanzadas. Entonces, en esas etapas avanzadas, pues yo voy a ver que van a haber podas o cambios en esas características de la sinapsis y entonces vamos a ver una reducción de las espinas dendríticas, una reducción de digamos que, ramificaciones de las dendritas y una reducción de esas capacidades de redes de trabajo que tenemos nosotros o que hemos generado nosotros en nuestro, en nuestro desarrollo como personas. Entonces, en el envejecimiento, por lo general se asocia con un deterioro de la potenciación a largo plazo. ¿En qué áreas? En el hipocampo y en la corteza motora. Entonces, por eso los primeros signos de este deterioro acumulado van a ser problemas de memoria o alteraciones en nuestra capacidad de memoria y alteraciones en nuestra capacidad motora. También vamos a ver, hay una disminución de neuroblastos, o sea que ya en los primeros años postnatales teníamos bastante neuroblastos o antes de nacer, esto nos permitía crear nuevas neuronas. Ahora ya en el envejecimiento, cuando ya pasamos esa etapa postnatal, va a haber una reducción y en la edad adulta se va a mantener esa reducción de neuroblastos. Y
En la edad adulta también va a haber una menor conexión entre redes, entre, digamos, entre la corteza parietal, el lateral, la corteza cingulada, el hipocampo, la corteza prefrontal medial, y entonces ahí va a haber una menor conexión entre esas áreas de la memoria, de, el control del raciocinio, del control emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos envejeciendo, pues vamos a tener una reducción de nuestras funciones y esto, pues a su vez, va a pasar lo siguiente. Entonces, como podemos ver en el neurodesarrollo, vamos a ver que tenemos un gran número de espinas dendríticas, un gran número de conexiones y de dendritas, ¿cierto? Pero a medida que vamos envejeciendo, no patológicamente, vamos a tener una reducción de esas espinas dendríticas y de esas dendritas y de las conexiones entre ellas y de esas redes. Sin embargo, es importante entender que aunque esto es un proceso aquí arriba, que es natural, sí hay condiciones como el estrés que pueden acelerar los procesos de envejecimiento neuronal. Entonces, como podemos ver en la imagen, en el estrés vamos a tener una reducción de las espinas dendríticas, podemos verlas acá, una reducción de las ramificaciones dendríticas y una reducción de las sinapsis de nuestro cuerpo. Eso a su vez lo vamos a ver con un proceso de deterioro de nuestras funciones, tanto de memoria, motoras, lenguaje, atencionales, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de plasticidad neuronal, ¿cierto? O de todo ese proceso de plasticidad y hemos visto cómo en el envejecimiento hay una reducción de esos procesos. Ahora, cuando hablamos de reserva cognitiva, nos vamos a un término que se refiere a la adaptabilidad de los procesos cognitivos, ¿cierto? Y esa adaptabilidad se va a dar porque con la reserva cognitiva hablamos de la capacidad que tiene el cerebro para optimizar su rendimiento, ¿listo? Y esto es muy importante porque la reserva cognitiva, como su nombre lo indica, es una reserva que vamos a tener para garantizar que esos efectos del envejecimiento no nos afecten de una manera mucho más rápida o evidente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nuestro cerebro va a compensar esos efectos que vimos anteriormente? Es gracias a que hemos creado una reserva en nuestras capacidades funcionales. ¿Una reserva de qué? De sinapsis, conexiones, espinas dendríticas, ramificaciones, o sea, hemos tenido un cerebro que se ha estado, que ha tenido unos procesos de plasticidad neuronal durante toda su vida y que cuando comienzan a decaer son tan fuertes, consolidados y tantos que vamos a tener una reserva para comenzar a evidenciar los efectos. La reserva cognitiva entonces también tiene unos como otros términos asociados, que son la reserva cerebral, y se habla sobre que hace referencia a ese capital neurobiológico que está más enfocado a las características estructurales de nuestro cerebro. ¿Listo? El mantenimiento del cerebro, que habla sobre la capacidad de integrar la estructura y el funcionamiento del cerebro a largo plazo, y eso nos va a ayudar a prevenir y minimizar los efectos de las patologías cerebrales, del envejecimiento y la resiliencia, que aunque incluye la reserva cognitiva, eh, incluye, perdón, la reserva cognitiva, el mantenimiento cerebral y la reserva cerebral. O sea que nosotros hablamos que tenemos un cerebro resiliente cuando vienen los procesos patológicos, vienen los procesos de envejecimiento y aún así tenemos una reserva cerebral, un mantenimiento de funciones cerebrales y una reserva cognitiva que nos permite darle frente a esas afectaciones y mantener las condiciones, las mejores condiciones por más tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo mecanismos o cuando tengo mayor reserva cognitiva, quiere decir que me puedo adaptar mejor y tengo mejores mecanismos compensatorios. Eso quiere decir que tengo mayor conectividad neuronal, mayores redes neuronales, son mucho más eficientes y eso me va a permitir mantener mi función cognitiva y hacerle frente a la degeneración neuronal. O sea, mi cerebro de alguna manera va a sufrir menos el daño que, eh, que si no hubiese tenido una reserva cognitiva. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues porque vamos a combinar nuestros factores genéticos que por suerte hemos tenido,
todos nacimos con un pool genético que nos va a traer ya una condición o están precondicionados a nuestro desarrollo o que precondicionan nuestro desarrollo cerebral, pero vamos a tener múltiples experiencias a lo largo de la vida que nos van a permitir garantizar esa reserva cognitiva. Entonces, aquí es donde es importante hablar de cómo vamos a lograr esa reserva cognitiva o cómo logramos esos procesos de plasticidad. Y entonces lo vamos a hacer a través de factores que van a ayudar a mejorar nuestra estructura y función cerebral. Y esto lo logramos porque estos factores nos ayudan a mejorar nuestras características de conectividad neuronal, de grosor cortical y de densidad sináptica. O sea, tenemos cortezas mucho más densas, con mayor número de dendritas y esto nos va a permitir tener mejores mecanismos compensatorios. Entonces, a lo largo de la vida, ¿a qué me debo dedicar para poder tener esto? Entonces, debo tener participación en actividades intelectuales y sociales, educación superior, no solo un pregrado, sino hacer posgrados, ¿cierto? Formarme, aprender durante toda la vida, siempre tengo que aprender cosas nuevas. Tengo que tener una actitud cardiovascular, esto significa que debo tener un buen estado cardiovascular, porque ya sabemos que la hipertensión es un precursor también de daño neuronal. Intentar aprender varios idiomas, tener multilingüismo, actividad física, que es un gran precursor de nuestro cerebro, de la capacidad cerebral, y esto en conjunto pues va a permitir que yo tenga un mejor cerebro. ¿Listo? Por otro lado, existen factores que generan agotamiento de esos recursos. Entonces son factores que influyen negativamente tanto en la estructura, en la función y en la cognición. ¿Esto qué va a generar? Deterioro cognitivo, ¿cierto? Atrofia regional, disfunción cognitiva, y esto va a afectar el cerebro. ¿Qué no deberíamos de hacer? Bueno, primero van a haber genes, como el gen ApoE, que se va a expresar de manera genética, ¿cierto? Van a generarse depósitos de beta-amiloide, que también son proteínas que van a dañar el cerebro, acumulación de la proteína tau, que también tienen que ver, y estos tres que estamos viendo acá, entonces hacen parte de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, ¿cierto? Vamos a tener que evitar factores de riesgo vascular o de enfermedades cardíacas y a estos factores entonces vamos a sumarle que tenemos problemas de sueño. Entonces, porque el sueño es un proceso, en el sueño o dormir nos va a garantizar que tengamos procesos de cambio o de recambio de sustancias en el cerebro y de alguna vez los metabolitos dañinos se van a ir eliminando a través de los mecanismos que tenemos, pero estos mecanismos se van a ver favorecidos por el sueño. Debemos hacer actividad física, debemos tener controlado todos esos factores que nos van a generar procesos cardiovasculares como la ingesta de glucosa o de azúcares o carbohidratos. Debemos controlar la diabetes, debemos controlar la ingesta de grasas, debemos garantizar una ingesta de nutrientes, de antioxidantes o de grasas saludables como los omega y sobre todo hacer actividad física. Y que también es un factor que puede generar un agotamiento de los recursos neuronales. Los problemas de salud mental también llevan a que haya un agotamiento de nuestro cerebro, principalmente la depresión. Cuando hay procesos de depresión, también va a influir en cómo se generan esos procesos neuronales y esta depresión pues, va a llevar a una reducción de nuestra corteza cerebral, de nuestras regiones, digamos que cognitivas. Adicionalmente, el estrés también va a generar estas reducciones. Entonces, todo esto nos lleva a entender que para hablar de envejecimiento y para hablar de plasticidad neuronal, debemos entender que las experiencias que hemos vivido, los factores genéticos que tenemos, los factores ambientales, como fumar, la alimentación, la falta de sueño, el alcohol, van a influir en nuestra capacidad que tenemos para generar recursos cerebrales. Entonces, en general, entendemos que un mayor nivel educativo va a predecir un mejor rendimiento cognitivo. Entonces, a mayor nivel educativo, a mayor capacidad o mayores aprendizajes hayamos tenido en nuestra vida, vamos a tener mejores rendimientos cognitivos. Entonces, aquí vamos a ver en esta imagen cómo los estilos de vida, como cambios intelectuales, la educación, la actividad física, el multilingüismo, nos van a permitir mejorar nuestras capacidades cerebrales. En cambio, el estrés, la depresión,
trastornos vasculares van a generar una reducción o una depresión de nuestra riqueza neuronal. También vamos a ver cómo intervenciones que podemos hacer como aprender cosas nuevas, interacciones sociales e intelectuales, principalmente intelectuales, ejercicio y entrenamiento cognitivo nos van a ayudar a compensar estos daños del envejecimiento, y crear nuevas redes, poder de networking en nuestro cerebro, aumentar nuestra capacidad o nuestras funciones cognitivas. ¿Listo? Algo importante, el estrés es un factor que se ha relacionado mucho con la muerte neuronal o con la reducción de neuronas en el hipocampo. Entonces, con el tiempo, tener procesos de estrés continuo nos va a llevar a que tengamos pérdida de la memoria o también alteraciones a nivel cognitivo. Y entonces, nosotros siempre hemos hablado o hemos escuchado a través del tiempo un refrán que dice, loro viejo no aprende a hablar. Y esto se va mucho a estos pensamientos que las personas mayores o perro, ¿cómo es? Perro viejo no aprende trucos, no pueden aprender. O sea, ya no van a aprender. Y entonces lo que vamos a ver es una disminución de sus capacidades y entendemos y creemos que ya no tienen cómo aprender cosas nuevas. Esto no es cierto. Esto es una pregunta porque esto ya no es cierto. Las personas mayores o a medida que envejecemos, aunque nuestra velocidad de aprendizaje se puede reducir, no quiere decir que no tengamos la capacidad de aprender. Lo hacemos a otra velocidad, pero siempre podemos aprender. Entonces, la plasticidad neuronal en la persona mayor es menor, sí, tiene menor velocidad, pero se puede dar. La reserva cognitiva de cada persona mayor es diferente. Depende de esas capacidades o de esas estructuras que generó en otras etapas de su vida. Y por eso es importante hablar de fundamentos de neuroeducación en persona mayor. Porque no puedo hacer procesos de educación en persona mayor iguales o con las mismas características que en una persona joven. Entonces, ¿de qué depende el aprendizaje? Pues el aprendizaje primero depende de muchas cosas, entre ellas el procesamiento de información, y para procesar información necesito percepción, memoria a corto plazo y largo plazo, y esto debe funcionar adecuadamente. Quiere decir que la persona mayor debo tener, para en caso de personas mayores o de cualquier persona en cualquier en etapa de su ciclo de vida, debe tener estas características de una manera que funcionen adecuadamente. Esto me va a permitir el aprendizaje, a grosso modo. Entonces, para tener en cuenta que el aprendizaje es crucial para las personas mayores, ¿cierto? Para generar un envejecimiento productivo. Las personas mayores cuando aprenden, les permite mantenerse al día con tanto con avances tecnológicos, científicos, va a mejorar su autosuficiencia, ¿cierto? Ayuda a desarrollar mayor sabiduría, van a generar autoconfianza, va a generar mejor salud, mayor participación social y capacidad de adaptación, y sobre todo va a mantener la mente activa, va a generar el autodesarrollo, la participación activa en la vida y la búsqueda de nuevas amistades. Entonces, cuando yo hago procesos de aprendizaje en la persona mayor, no solamente estoy haciendo el proceso educativo, también estoy mejorando la calidad de vida de la persona mayor. ¿Cuáles son las barreras entonces que uno puede entender o que puede encontrar en términos de que para la persona mayor esas barreras van a estar más enfocadas a la falta de tiempo de la persona mayor para aprender, los intereses o algunas discapacidades físicas que se van a generar con el envejecimiento, que son normales, que son naturales, como la pérdida de la visión, la pérdida de la audición, pero o la movilidad o una reducción de la movilidad que algunas veces puede ser discapacitante, pero existen mecanismos de rehabilitación y habilitación de esas habilidades. Entonces también no debo de creer que esas barreras son una barrera que no podamos, digamos que superar, sino que debemos también crear estrategias que nos permiten superar esas barreras. Entonces, a la pregunta, ¿los mayores pueden aprender? Ya hemos visto que sí pueden aprender, y lo más importante es que necesitamos tiempo y motivación. Entonces, debemos aprender en mayor, se demoran más en aprender, pero pueden aprender, y para ese aprendizaje requieren motivación.
¿Listo? Entonces no puedo, digamos que no puedo lograr los resultados en el mismo tiempo que los jóvenes, pero sí puedo lograr los resultados que logran los jóvenes. No puedo esperar que la persona mayor aprenda rápidamente. Entonces, debo hacer las cosas o la educación en persona mayor debe estar enfocada a la práctica, ¿cierto? Debo lograr o entender que aunque tenga personas de la misma edad, no todos tienen las mismas condiciones de aprendizaje, porque eso depende de su reserva cognitiva y depende de los hábitos de vida que ha tenido sobre el tiempo. Entonces yo no puedo crear programas para personas mayores y crear programas estandarizados, sino que de alguna manera esos programas deben de ser flexibles a las necesidades de aprendizaje de cada persona. Y aquí es importante que no debo tener en cuenta la velocidad del aprendizaje, sino la compensación. Entonces, debo comenzar a generar estrategias que me permitan compensar esa reducción en la velocidad de aprendizaje para lograr el aprendizaje. ¿Qué podrían aprender las personas mayores o qué se ha demostrado que hace parte de esos gustos de las personas mayores? Hay que aprender nuevas cosas y talentos, nuevas habilidades y o vocaciones tecnológicas, culturas, idiomas, temas de actualidad y actividades de tipo práctico. Entonces, cuando hablamos de neuroeducación, miren que todo esto que estamos hablando tienen que ver con procesos de atención, procesos que están enfocados a garantizar el aprendizaje conociendo lo que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los principios pedagógicos basados en neurociencias que tendríamos que tener? Enfoque en el aprendizaje significativo experiencial. Debe haber un aprendizaje que signifique algo para las personas y que esté mediado por sus experiencias previas y que genere experiencias dentro del aprendizaje. Debe ser de multimodalidad, no puedo tener solamente un tipo de aprendizaje, debo utilizar varios. Tiene que tener muchas estimulaciones multisensoriales para garantizar que haya integración de varias áreas sensoriales. Eh, Debe haber un andamiaje en ese aprendizaje, no tengo que estructurar un aprendizaje que vaya modulado. Tienen que las personas mayores sentirse en etapas o en condiciones no estresantes que le permitan el aprendizaje. Entonces, si se dan cuenta, aquí el enfoque en el aprendizaje significativo, nueva información con conocimientos previos, se aprende mejor cuando es relevante para la vida, vamos en el multimodal a estimular múltiples habilidades sensoriales y en el aprendizaje endemiado, en el andamiaje tengo que evitar la ansiedad, el estrés, porque eso va a ser perjudicial para los procesos de memoria. Otras estrategias que debo tener es el refuerzo y la repetición espaciada, la promoción de autonomía y propósito y la integración de la actividad física y social. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a consolidar la memoria. Como en el envejecimiento de la consolidación de la memoria se hace un poco más lenta, debo hacer refuerzos de lo que están aprendiendo. Tengo que repetir, repasar la información para que haya un mejor proceso de aprendizaje. Vamos a generar procesos de motivación que permitan la plasticidad. Si no hay motivación, no hay un autopropósito y una autonomía en el aprendizaje, no va a haber aprendizaje. Entonces, yo no puedo llevar a la persona mayor a aprender algo que no quiere aprender. Debo crear programas de aprendizaje donde la persona mayor se sienta motivada al aprendizaje. Y adicionalmente, debo integrar dentro de ese proceso de aprendizaje la interacción con otras personas y la interacción social. Esto va a lograr que haya motivación, que haya mayores redes neuronales y esto nos va a permitir tener mayores procesos cognitivos. Entonces, no, en la persona mayor, ojalá podamos tener grupos de aprendizaje e incluir dentro de ese proceso de aprendizaje ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pasamos de loro viejo que no aprende a loro viejo que aprende a loro viejo que no aprende? Pues si yo no hago todo esto, pues al fin y al cabo tengo un loro que no va a aprender y no porque no tenga la capacidad, sino porque no tiene los mecanismos y los requisitos o los requerimientos propios para aprender. Entonces debo cambiar esta flecha y llevarla acá. ¿Cómo hago para llevarla acá? A través de utilizar las neurociencias y utilizar las estrategias y entender el cerebro, nos va a permitir a tener buenos procesos de aprendizaje en persona mayor. Vamos a pasarnos acá. Entonces, aquí vamos a tener como algunos ítems. Vamos a tener aprendizaje colaborativo, entornos de aprendizaje informal, materiales de apoyo y pertinencia. Vamos a verlos acá. Entonces, en el aprendizaje colaborativo vamos a tener compromiso.
Vamos a tener que, ojalá en las personas mayores se hayan discusiones de grupo, porque aparte de que se vive con la experiencia, vamos a tener la capacidad de generar procesos de confianza, se van a mantener enfocados y adicionalmente la interacción social va a permitir que haya ese proceso de aprendizaje. Deben de estimularse los procesos de participación e interacción colectiva con otras personas y que se sientan inmersos dentro de esa comunidad. Esos espacios de interacción participativa van a generar mayor creatividad, van a generar esa comprensión social. Va a haber un aprendizaje, también debo garantizar aprendizaje cooperativo. ¿Listo? Para que se involucren en los pares, entonces puedo hacer grupos de discusión, de talleres. Aprendizaje intergeneracional es importante involucrar diferentes generaciones. Algunas veces podemos vincular su familia en el proceso de aprendizaje, sus nietos, sus hijos, que eso va a facilitar el intercambio de conocimiento. Algo muy importante en el aprendizaje colaborativo es que ojalá la persona mayor también enseñe desde su experiencia y esto le va a garantizar mayores capacidades cognitivas. Y obviamente necesita una tutoría. Algunas personas mayores necesitan guía, necesitan que se les enseñe paso a paso. Debe haber apoyo en manuales, explicaciones más claras. Yo no puedo solamente dar una explicación, sino que debo crear material de apoyo que le permita a esa persona o estar ahí para que esa persona, si tiene dudas, se pueda expresar. En el comienzo o en el comienzo de esas actividades, las personas mayores van a ser reacias a poder comunicarse, pero a medida que se les van a dar esas estrategias, van a poder comunicarse mejor y ya los procesos de tutoría van a ser mucho más solicitados. Entonces, por eso es importante tenerlos y mediarlos. Tenemos que crear entornos de aprendizaje informal y cuando hablamos de informal no es que no tengan una formalidad académica, sino que no tengan ese acartonamiento del proceso de formación. Eso entonces nos va a permitir un, o debemos enfocarnos más bien en que haya aprendizaje basado en experiencias, ¿cierto? Donde comparten sus experiencias, sus opiniones, haya diferentes generaciones, donde también podamos aprender a través del hacer. Tiene que haber un diseño de currículos personalizado o un aprendizaje personalizado, entonces debe haber un diseño curricular flexible que les permita aprender a su propio ritmo. Yo no puedo estar pensando en que voy a dar esta temática de esta manera y a tantos meses tienen que todos aprender esto, sino que debe ser flexible. Debo individualizar las soluciones, ¿cierto? Y debo, ojalá, tener sesiones fuera del aula. El aula a veces se vuelve muy formal, entonces lo puedo hacer a través de bibliotecas, cafés, en entornos, en parques, en áreas que permita que la persona mayor no sienta ese proceso formal, sino que sienta que está en un ambiente de aprendizaje mucho más atractivo para él. Debo crear material de apoyo, entonces debo tener ayudas audiovisuales adicionales, videos explicativos que son efectivos, infografías, material de lectura accesible y fácil de leer, cortos, puedo hacer folletos con imágenes y caracteres. mm, Tienen que ser fácil de entender y de evitar, digamos que un contenido irrelevante que evite el aprendizaje y ojalá ayudas basadas en aprendizaje, ¿cierto? Durante juegos, mantenerlos comprometidos y también que deben de ser todo ese aprendizaje de juego, pues va a permitir que sea beneficioso para evitar la demencia. Y tenemos otros tres características, la pertinencia. Debo hacer entender que para que la persona mayor aprenda, debe haber una motivación y esa motivación va basada sobre la relevancia. Entonces, deben de ser prácticas, deben ser relevantes a las necesidades diarias, ¿cierto? Deben de tener claro cuál es la hoja de ruta del aprendizaje, qué quieren, qué van a aprender y en qué momento lo van a aprender. Vamos a diseñar lecciones que tienen que ver con la repetición y es importante porque eso nos va a permitir la consolidación más aún cuando hay problemas de memoria en la persona mayor, hay que repetir y exponerlos repetidamente a que dominen esas habilidades, ¿cierto? Y sobre todo, manejar el tiempo, ¿no? Entonces, pueden aprender igual que los jóvenes, pero necesitan mayor tiempo. Entonces, tengo que crear estrategias que si en una persona el aprendizaje lo dicté en 3 horas, en personas mayores posiblemente me pueda llevar 4, 5 o 6. Entonces, debo crear esas estrategias de aprendizaje con un tiempo adicional. ¿Listo? Eh, a las personas mayores, por lo general, y se ha demostrado,
que prefieren, les gusta más que se demoren más las sesiones. No tienen el afán de terminar. Entonces podemos aprovechar esto para crear estrategias de aprendizaje que son de sesiones mucho más largas, con muchas actividades donde tengamos que repetir, donde podamos hacer todas esto que hemos visto en una sola actividad y esto va a permitir mayor capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Y sobre todo, debemos de crear programas para aprendizaje en la persona mayor durante el día. ¿Por qué? Porque en la noche ya hay una disminución digamos que se les puede, de alguna manera coloquial, se puede acabar la pila. ¿Qué significa esto? Pues ya hay un cansancio acumulado del día, ya hay una liberación, todavía los que mantienen la liberación de melatonina, pues va a haber una liberación de melatonina que va a generar el sueño. Entonces ya van a tener mayor dificultades para presentar la atención. Entonces, ¿dónde deberíamos nosotros generar procesos o dónde se ha demostrado que a las personas mayores les gusta aprender más? Durante el día y ojalá en las primeras horas de la mañana. ¿Listo? No tan temprano porque pues hay que dejar que digamos, tengan ese proceso de sueño reparador, pero sí en las primeras horas de la mañana para que puedan estar más atentos al proceso de aprendizaje. Y sobre todo, las personas mayores debo garantizar un proceso de retroalimentación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debo garantizar que las personas mayores sientan la motivación a través de esa respuesta sobre el conocimiento y las capacidades que han ido aprendiendo, que necesitan aprender, sobre esos ambientes activos y basados en experiencias. Entonces, yo digamos, em, si estoy en una clase y estoy utilizando la música como un activador, debo saber si esa música que estoy utilizando está activando a las personas mayores. Porque digamos que yo como profesor, puedo intuir y creer que por colocar un reggaetón que es muy activo pueda activarlos y mantener digamos que la atención, pero eh, estoy desconociendo las preferencias de la persona mayor. Y puede ser que música mucho más de sus épocas me pueda generar mayores actividades neuronal y eso me va a permitir mejor el aprendizaje. ¿Listo? Otra cosa importante y es que esa retroalimentación no quiere decir que no tenga que sacar calificaciones, pero los feedback deben de ser más sobre lo que se ha aprendido, más no sobre qué nota tienen. Ya no es necesario, digamos, que decir que para superar el curso tiene que sacarse 5, sino que realmente ese aprendizaje debe estar mediado sobre realmente qué está aprendiendo y no sobre una nota, porque se ha demostrado que las notas, sacar notas, generan desmotivaciones. ¿Listo? ¿Puedo hacer evaluaciones? Sí, pero esas evaluaciones deben de estar más enfocadas a ejercicios y evaluaciones finales de la sesión. Entonces, en cada sesión puedo hacer evaluaciones, pero los puedo evaluar actividades, a través de actividades que me permitan mirar la capacidad, las competencias adquiridas. Y esto también, pues, me va a permitir comprender qué capacidad de conocimiento, qué debilidades tiene la persona mayor y debo reforzarlas. Entonces, por eso debo diseñar lecciones de repetición, porque me va a permitir el reforzamiento. ¿Listo? Entonces, todo esto que les acabo de mostrar es cómo yo puedo utilizar esas características propias de la persona mayor y cómo puedo generar estrategias desde la neuroeducación, teniendo en cuenta esas capacidades de neurociencias, cómo puedo utilizarlo para generar procesos educativos en personas mayores. Hasta aquí mi presentación, Lendy. Muchas gracias por la oportunidad. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor, por esta increíble clase. Tenemos un par de 2 minutitos para preguntas. Si alguien tuviera alguna duda sobre lo que acaba de compartir el doctor Jason, adelante. Por aquí Julián Murillo preguntó, profe, ¿en qué ritmo y estilo funciona el aprendizaje en un adulto mayor con deterioro cognitivo? Hola, Julian, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por tu pregunta. Julian, eso depende. Digamos que yo, una persona con deterioro, los niveles, hay diferentes, o sea, cuando hablamos de deterioro cognitivo, hablamos que no hay un estándar, ¿sí? Yo puedo tener personas mayores con unos niveles muy bajos de deterioro cognitivo y unas personas mayores con muy altos niveles de deterioro cognitivo. Lo que debo hacer es primero entender quién es esa persona y en qué características están y diseñar esas estrategias desde esos propósitos. Ahora, el ritmo y el estilo funcional depende de cada persona. Yo he tenido personas mayores que aprenden más a través de los procesos propioceptivos, pero otras que lo aprenden más a través de procesos mucho más vivenciales.
o a veces hacemos estrategias de aprendizaje donde involucramos la actividad física con la actividad cognitiva. Entonces, hay muchas estrategias y el ritmo sí ahí depende. Ejemplo, hicimos un proyecto, yo trabajé en un proyecto donde estábamos utilizando, teníamos una persona que había sido diagnosticada con Parkinson temprano y utilizamos una estrategia que era el boxeo para trabajar las habilidades cognitivas y las habilidades motoras. Y durante el proceso de intervención hubo un mantenimiento y una mejora de ciertas habilidades, pero cuando ya dejamos el proceso de intervención, esas habilidades y esa cognición volvió a reducir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar muchas estrategias y muchas habilidades, pero el ritmo no va a ser igual y adicionalmente debo garantizar el seguimiento y la continuidad de las estrategias. Algo que fallamos es que creamos estrategias de aprendizaje o de entrenamiento de unos días o meses y al final dejamos a la persona mayor, a la persona con deterioro cognitivo, con alguna enfermedad, sin un seguimiento y sin el reforzamiento adecuado. Entonces también eso es importante involucrar a la familia porque la familia me va a ayudar a hacer reforzamiento cuando ya estoy en procesos de intervención clínica o intervención o para sostener esas habilidades de la persona mayor. No sé, Julian, si te respondo. Profe, buenas noches, hola. Infiero o interpreto que es similar al trastorno del espectro autista. Puede haber un diagnóstico genérico, pero todos tienen formas de intervención totalmente diferentes. Ajá, yo puedo estandarizar las formas de intervención, pero lo que puede servir para un grupo de personas mayores no puede servir para el otro. Ejemplo, nosotros en un estudio teníamos un problema que era la adherencia al tratamiento y resulta que nos dimos cuenta que el problema, gran parte del problema de la adherencia es que estábamos utilizando música muy moderna. Entonces, cuando comenzaron las personas mayores en esa retroalimentación, nos es que esa música no nos gusta, esa música, y comenzamos a utilizar música que era mucho más cercana a su etapa de la juventud o de la adolescencia y que generaba mejores atracción emocional, tuvimos mejor adherencia y eso también llevó a que la motivación llevara a mejores resultados. Entonces, no puedo hacer programas estándar, tengo que entender a la población. Como, igual que pasa cuando tengo digamos que niños con espectro de trastorno autista, ¿cierto? Porque cada niño tiene diferentes características y debo trabajar sobre esas características, sobre habilitar esas características. No sé si te quedé, sí, Perfecto, Julián. profe, muchísimas gracias. Sí, me comunicaron. Muchas gracias por sus preguntas. Por aquí tenemos una más. Mónica dice, hola, profe, entendí que es reversible la pérdida de capacidad neuronal, pero no estoy segura si es por la reserva de la capacidad o qué es lo que hace que pueda revertirse. ¿Qué tipos de O, estudios se realizan? espera, ya voy con la segunda. Hola, Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, Eh, profe. ¿Cómo vas? Moni, hay dos cosas. Cuando decimos que es reversible es porque aunque tenemos una reducción de las espinas dendríticas y de esas ramificaciones, si yo hago actividades de reforzamiento cognitivo, entrenamiento cognitivo, algo actividad física, estoy trabajando en eso, van a crecer nuevamente. ¿Listo? Entonces es la persona mayor que se pensiona, se va para la casa, ya no quiere hacer nada y entra a un proceso de socialización, entra a un proceso de actividad física, comienza a tener esos procesos de cognitivos y las mismas familias refieren, no, es que desde que está acá se mueve mejor, se cae, ya no tiene problemas de caída, se acuerda de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso de como de renovación de esas conexiones. Entonces, sí es reversible por eso. Y también tiene que ver con la reserva cognitiva. A mejor reserva cognitiva, pues yo puedo rápidamente recuperarme. Si yo tengo una pobre reserva cognitiva, pues va a ser mucho más difícil recuperar esto. Entonces es como si yo tengo dos jardines, un jardín muy frondoso lleno de árboles y un jardín con una que otra matica, y los dos jardines van a sufrir el mismo verano. ¿Cuál de los dos va a poder recuperarse más rápido? El que tenía mayor número de ramificaciones, más hojitas, más árboles que el otro. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser mucho mayor. No sé, Mónica, si te queda claro. Y profe, clarísimo, como siempre. Muchas gracias. Listo. ¿Y qué tipos de estudios realizan para realizar un diagnóstico? Bueno, digamos que hay un estándar. Hola, Anel. Anuel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Depende, digamos, lo que quieras evaluar. Digamos que para evaluar el estado cognitivo,
hay un test que se llama el MOCA y este nos permite evaluar, digamos que todas las características cognitivas de la persona y nos permite tener un perfil de deterioro cognitivo. O sea, si está en un estado normal o hay un riesgo de deterioro cognitivo. Dentro de eso también existe el mini mental, pero hay muchos test neuropsicológicos que nos van a permitir detectar atención, si son problemas atencionales, si son problemas de memoria. Eh, También podríamos, ya en etapas muy avanzadas, utilizar estrategias más como resonancias magnéticas o encefalogramas que van a permitir ya ver cómo están los cambios en las estructuras cerebrales. Lo importante acá es que ese diagnóstico se debe hacer siempre con un profesional de la salud que esté capacitado o que tenga entrenamiento para el diagnóstico. Listo. Muchas gracias, doctor Jason. Bueno, compartirles también que él es parte del equipo de facilitadores de nuestro doctorado en neurociencias. Así que para más información de este tema, tengo aquí a la maestra Diana, quien nos va a compartir un poco más sobre nuestro doctorado. La maestra Diana por aquí está presente y vamos a compartirles unos minutitos nada más de su tiempo, agradecerles también por su tiempo y por estar. Gracias, Landy. Hola, buenas noches a todos. Sí, bueno, pues gracias por acompañarnos en este webinar. Aquí en la Erfan University creemos que la educación es la semilla del desarrollo humano y sostenible. Entonces, bueno, hoy vimos cómo la plasticidad neural y la reserva cognitiva están abriendo caminos para enfrentar uno de los grandes retos de estos tiempos, que es el envejecimiento poblacional. Entonces, bueno, nuestro doctorado en neurociencias cognitivas y educación está diseñado precisamente para quienes buscan transformar estas ideas en proyectos de investigación e innovación educativa que tengan un impacto real en la sociedad. Entonces, bueno, ahorita estamos en periodo de recibir sus postulaciones para el doctorado. Iniciamos clases en octubre, me parece que el 11 de octubre, si no, corrígeme por ahí, Lendy. Y si es que les interesa aplicar por una beca, estamos recibiendo carta de intención para la beca hasta esta semana y los anteproyectos los podemos ir revisando. Vamos a tener una sesión el próximo lunes 22 de septiembre que se llama De la idea a la pregunta de investigación, que justamente es para que todas las ideas que ustedes tienen de investigación, vamos a tener como una guía para, para que puedan ya como tener la pregunta de investigación y de ahí ya puedan armar todo su anteproyecto y presentar pues su postulación al doctorado. Entonces, bueno, eh, nuevamente, esta semana estamos recibiendo carta de intención para la beca y vamos a tener un poquito más de tiempo, me parece que hasta el 26 para recibir sus postulaciones con su anteproyecto. Entonces, bueno, el doctorado tiene una duración de 4 semestres por ahorita. Tal vez el próximo año ya se extienda a 2 años y medio. Entonces, bueno, pues si gustan más informes, les estoy dejando aquí en el chat el enlace a mi WhatsApp, el enlace también para que soliciten información del doctorado y pues básicamente sería esto. No sé si tengan alguna duda como para atenderla de una vez. No me escucho. Adelante, Belu. Adelante. Si gustas escribir en el chat por si no puedes hablar. Ok. Oiga, antes de retirarnos, me gustaría tomarnos una fotito para tener recuerdo de esta sesión.
Agradecerles también a los alumnos que ya han tomado, que están tomando clases con nosotros, tanto a nivel maestría y doctorado que hoy se encuentran por aquí. Recuerden que esta grabación va a estar en YouTube y se las haremos llevar a su correo. Entonces, pueden prender camarita y nos tomamos una foto. Ya la maestra Diana también aquí dejó su enlace para comunicarse con ella y les pueda dar un seguimiento para quienes estén interesados en tomar el doctorado. La verdad es un programa muy completo, les vuelvo a repetir, por aquí está el maestro Jason, que es parte de nuestros facilitadores del doctorado y que realmente hacen un trabajo extraordinario con cada alumno y sus proyectos y cada avance de cada uno. A ver, vamos a tomarnos una fotito. Sí. Una, dos, tres. También otra parte importante que se me estaba pasando a decirles es que como tal no se sientan nerviosos para presentar sus anteproyectos porque cuando ustedes entran al doctorado van a empezar a estructurarlo y no es que cambien de tema, pero sí van a pulirlo más. Entonces, desde el primer semestre van a tener asignaturas que están enfocadas a fortalecer la parte de la metodología y ya para que al finalizar el último semestre presentar su tesis no les tome mucho más tiempo. Entonces, cada semestre van a avanzar con sus tesis y también van a presentar avances de lo que vayan realizando. Entonces, es un acompañamiento continuo para que no se sientan nerviosos por ese aspecto. Ahora aquí está Bel, nos preguntaba, sí, gracias, soy pedagoga y me interesa mucho parte ambiental. ¿Cómo podría aplicar la neurociencia en educación ambiental? Bueno, depende O- aquí mucho. Ay, perdón, doctor, ¿yo me hablar? no, sí, si quieren, lo respondo ahí. Adelante. Bueno, Bel, no, pues excelente pregunta. De hecho, se ha demostrado que una de las estrategias que se pueden utilizar desde la educación ambiental puede garantizar mejores procesos cognitivos debido a la experiencia que se genera. Digamos que cuando una de las estrategias que se utilizan son las huertas también, las huertas. Las huertas, de ninguna manera yo puedo usarlas como el método en el cual hago el proceso de formación, pero cuando yo estoy en la huerta, tengo varias características. La socialización, porque las personas van a estar en la socialización. El aprendizaje de qué estoy sembrando, cómo se debe cuidar, cuáles características deben de tener. Ahí hay un proceso de aprendizaje y de memoria, pero está motivado. También puede utilizar en las huertas el hecho de compartir experiencias, va a garantizar también que las personas aprendan. Entonces, digamos que lo ambiental está muy enfocado o garantiza que haya ese aprendizaje. Yo, digamos que podría ser un muy buen proyecto, muy buena idea poder utilizar las huertas como trabajo, como el intermediador, pero así como lo puedo usar las huertas, puedo utilizar viveros, puedo crear programas digamos que permitan mantener la fauna y la flora. Entonces puedo tener, digamos, se me ocurre, eh, avistamiento de aves. Si estoy en un lugar donde hay muchas aves, podremos generar un proceso de avistamiento de aves y ese proceso de avistamiento de aves, que reconocer el ave, reconocer el sonido, irla a ver todos los días, reconocer esos colores, va a permitir que la persona también tenga ese proceso de aprendizaje. Aquí lo importante es que todos esos procesos de aprendizaje que son mediados por etapas emocionales van a ser mucho más asertivos y van a ser mucho más, la experiencia va a garantizar que haya un mejor aprendizaje y por ende mayor plasticidad. No sé si para ti está, Bel, si te parece que si es adecuada la respuesta. Sí, parece que Bel no puede escribir, pero nos dijo muy linda respuesta. La naturaleza en sí nos da mucha paz y motiva a. Gracias, Ujú. muy buena respuesta. Bueno, listo. Este, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. Por aquí les estoy dejando el enlace directo a mi WhatsApp por si gustan más informes sobre el doctorado. Cualquier duda que tengan, por ahí voy a estar atenta. Muchas gracias, maestra Diana. Bueno, con esto por aquí tenemos un mensaje de Pilar, también es nuestra alumna de doctorado, y aquí les dejo también su aprendizaje actualmente con nosotros.
Y bueno, pues les agradecemos su tiempo, estamos pasaditos de la hora, pero como siempre un gusto saludarles, conocerles y agradecerles por estar aquí en estas sesiones de aprendizaje. Pues sería todo, muchas gracias, gracias maestra Dani, gracias doctor Jason, nos vemos. Muchas gracias a Gracias a ustedes. todos, Feliz buenas noche. noches. Les esperamos con sus postulaciones. Buenas Hasta luego. noches. Hola Piri, buenas noches. Nos vemos el Hola, sábado. profe. Bye. Lo busco al ratito. Sí, señora. Ahí estoy Bye. esperándote. Chao. Bye.